Hablar de la situación de las cárceles en el Uruguay, del sistema carcelario, de todos los planes que tiene el gobierno para este año. El propio ministro Larrañaga anunció ya la concreción de una cárcel de máxima seguridad para presos muy peligrosos. Habló también de microcárceles, todo con el sentido de mejorar el tema del hacinamiento carcelario. ¿No hay algunas cifras antes de recibirlo a Mendoza? Sí, unas cifras para hacer un pantallazo de la realidad carcelaria. En este momento en Uruguay hay 12.284 personas privadas de libertad. De estos, 11.579 son hombres y 680 son mujeres. De este universo hay 24 mujeres trans y solo un varón transgénero en cárceles. También hay 43 niños viviendo en esta situación con sus mamás y 10 mujeres embarazadas en situación de reclusión. En lo que va del año van 26 muertos en cárceles. De estas, 21 muertes son violentas, 13 homicidios y 8 suicidios. Y se estima que en lo que va del año 3.900 presos aproximadamente fueron liberados, porque en promedio se calcula que son 650 los presos que salen mensualmente. Y se calcula que el nivel de reincidencia aproximadamente es de un 65%, pero eso lo va a poder confirmar mejor Mendoza. ¿Cómo le va, Luis? Buen día. Gracias por visitarnos. Teníamos muchas ganas de conversar con usted. Luis Mendoza, que es director del INR, que ya lo fue en el periodo de gobierno del presidente Mujica, que estuvo también en la jefatura de policía de Paysandú y que de vuelta lo tenemos por acá cumpliendo esa misma función. Usted es un hombre muy experimentado, conoce muy bien y en profundidad la situación de las cárceles y a la luz de este anuncio que se ha hecho por parte del ministro de esta construcción de una cárcel de máxima seguridad que va a alojar a presos muy peligrosos, se habla de 300, también de la creación de microcárceles como para descomprimir, ¿no?, de algún modo el sistema carcelario. Nos gustaría su mirada al respecto y también preguntarle si está previsto que esas cárceles las controlen, por ejemplo, los militares, ¿no?, algo que también se ha hablado mucho y de lo que se ha polemizado mucho. Exactamente. Muy buenos los datos que dieron ustedes. También hay que decirle que el 1 de marzo, cuando estuvo este gobierno, habían 11.780 personas privadas de libertad, y con la cifra que dio usted hoy de 12.284 hasta ayer, ese número ya hoy aumentó. Hay 504 personas que aumentó del 1 de marzo al día de hoy. Ajá. Es decir, en menos de 4 meses aumentaron 500 personas las cárceles. ¿Y ese es el promedio, más o menos? Sí, el promedio más o menos, pero va variando de acuerdo a procedimientos. Estamos en cuenta que hay 26 centros carcelarios en todo el Uruguay. Todo depende del INR, son 26 cárceles que hay. Y cada cárcel también tiene lo que tienen, a veces tienen 3 unidades. Está la cárcel, la chacra, y en muchas de ellas la cárcel de mujeres está separada. Ahora, el aumento de penas, ¿no?, y todo esto que está planteando la LUC, que también el cierre de beneficios extracarcelarios, de algún modo no va en contra del descomprimiento, es decir, esto no fomenta el hacinamiento, por eso no es como contradictorio esa medida. Si una cosa no lleva a la otra, es decir, el tema de la seguridad repercute en el sistema carcelario. Se prevé que para la LUC, es decir, entraría más gente y saldría menos gente. Es decir, ese es el tema, por eso se está viendo... ¿No es un problema eso? Sí, problema va a causar, pero por eso hay que ver qué soluciones. Nosotros tenemos que, cuando la justicia dispone que las personas vayan con privación de libertad, nosotros tenemos que darle alojamiento a esa gente. Hoy tenemos muchas personas, más de 1.800 que están durmiendo en el piso, en colchones en el piso, por eso es nuestra preocupación. Hoy vamos con el señor ministro esta tarde a la Comisión de Seguimiento Carcelario para explicar la situación y cuáles nuestros planes para el futuro. Y como usted decía, el tema es, nosotros tenemos que ver que la gente trabaje y estudie. Eso es fundamental. ¿Qué planes tiene? Y usted, a título personal, ¿qué le parece que habría que hacer? Usted con la experiencia que tiene. Bueno, el tema que hay que hacer es que la gente trabaje. Primero es que la gente pueda vivir en forma decorosa como un ser humano. Es decir, empezar a solucionar los problemas de alojamiento, donde si bien hay plazas, también hay que reconocer que muchas de las plazas están vandalizadas. Esa es la palabra. En la cárcel nueva, la Triple P, la cárcel número 1 de Punta Riel, en la nueva, vamos a decir, hay 150 plazas que hoy no están ocupadas porque están vandalizadas. Y así tenemos en muchos establecimientos carcelarios que están o celdas, o rejas, o camas que están vandalizadas. Y eso va
en relación a la cantidad de cortes carcelarios que se han incautado, que esos cortes, como la gente pregunta, ¿de dónde sacan? Se hizo una requisa en CONCAR, en la unidad 4, y se incautó 1.500 cortes. Usted pregunta, ¿dónde sacan? Bueno, sacan de ahí mismo, de vandalizar, romper las camas, que son de hormigón con hierro en su interior, rompen esas camas para... ¿Y no se pueden controlar esas situaciones, digamos, de vandalismo dentro de la cárcel? Se está controlando y uno de esos casos son las requisas que se han hecho en todos los establecimientos, una requisa impacto que empezó en CONCAR, después siguió en Minas, en Tacuarembó y la última fue la unidad 1 de Punta de Rieles, y es nuestra preocupación. Tenemos que trabajar en seguridad, información e inteligencia para dar las condiciones para trabajar en lo esencial del INR, que es el tratamiento y la rehabilitación. Pero si usted no tiene el ambiente de calma y tranquilidad, donde ya empiezan el lunes que viene las clases, toda la actividad sociocultural que estaba parada por la pandemia, que es otro tema que vamos a hablar ahora, eso, ¿qué profesor puede entrar o maestro en forma segura, claro, donde hay corte y hay violencia? Por eso nuestra preocupación es la seguridad como cimiento para después edificar el edificio del tratamiento y la rehabilitación. Como le dije, tenemos que trabajar, que estudien, que trabajen, pero para eso nuestra preocupación también, aparte de la seguridad, es todos los convenios que estamos planificando para darle tratamiento a la persona, en especial de salud. ¿Es suficiente el trabajo educativo que está haciendo el día de hoy? No, tiene que ser más. Ahora le voy a explicar. Tiene que ver muy fundamental el tema de salud mental y el trabajo de adicción a las drogas. Tenemos una franja importante de jóvenes que cayeron en el delito, la justicia lo procesó, pero el problema que tienen es de adicción, es decir, por conseguir dinero para las drogas, entraron en la delincuencia, pero hay que tratarlo, que su problema grande es las drogas, y hay que trabajar mucho en adiciones con esos jóvenes. Claro, porque la abstinencia es todo un tema dentro de la cárcel, ¿no? Se habla que un 80%, ¿qué porcentaje de la población carcelaria tiene problemas con la droga? Y la mayoría. Casi un 80%. Saque los delitos sexuales y los delitos de violencia doméstica, que ha aumentado mucho. El resto son muchos jóvenes, en la edad que oscila 18, 19 años, hasta 28, 27, 28 años. Esa es la franja crítica, que son jóvenes que tienen problemas. Y la droga les llevó a problemas de convivencia afuera, y cuando entra al sistema penitenciario traslada esos problemas de la calle, como le llaman ellos, y por eso continuamente hay que estar trabajando dónde los ubica, porque hay problema de convivencia, y ese problema de convivencia trae a lo que dice ella de las muertes. Las muertes es problema de convivencia, problema de adicciones, es todo. ¿Y cómo se va a afrontar el problema de la adicción? Porque es un tema cultural instaurado en lo más profundo de las cárceles. ¿Cuáles son los planes para abordar esta situación? Y más que de la cárcel, de la sociedad. Eso viene a la sociedad, y en la cárcel se potencia. ¿Y en la cárcel cómo se potencia porque están todos juntos. Pero hay que trabajar con todo lo que tiene que ver con salud mental, con adicción a las drogas. Por eso estamos trabajando con ACE, para que los técnicos concurran y se trabaje seriamente con esos jóvenes. Es decir, el problema está instalado en la sociedad, como le dije, en las cárceles, estar todos juntos, estar en el mismo local, se potencian, pero es un problema en la sociedad que tiene mucha incidencia en la seguridad del país. Perfecto. Mendoza, la población tiene una percepción de que los presos que se pudran en las cárceles, ¿no? O sea, cuando se habla de invertir en cárceles es reticente, ¿no? Porque no está bien definido el concepto de que esa misma gente que está allí, que están contando y están describiendo de cómo viven, que algunos viven como animales tirados en el piso, esa misma gente es la que va a salir. O sea, no hay cadena perpetua en el Uruguay. O sea, no podemos tenerlo de por vida, se van a salir. O sea que habría que trabajar más en el concepto a nivel popular para tener más apoyo, porque es increíble que no haya más cárceles. O sea, es como que en los hospitales haya enfermos y no haya posibilidad de llevar los enfermos a los hospitales porque no hay lugar. O sea, tendría que haber una inversión mayor en cárceles y microcárceles como están haciendo. Ahora ya las cárceles grandes en el mundo no existen, se va a cárceles chicas.
pero la gente sigue teniendo esa percepción de que el preso que se pudra en la cárcel y no entiende y no se ha generado la conciencia de que ese preso va a salir algún día y que si no sale rehabilitado y si no sale con todo lo que se está planeando, va a salir peor. O sea, va a ser un individuo que en nada va a aportar a la De hecho, el sociedad. nivel de reincidencia es 65% nivel de ¿no? reincidencia. O sea que hay que cambiar un poco eso, ¿no? Que se genere una conciencia de que el preso es en cierta forma una víctima, que hay que rehabilitarla porque si no se va a volver un arma peligrosísima y cuando vuelva se reinserte a la sociedad. Es verdad. Por eso, pero la gente lo ve del punto de vista de víctima. Como claro, de este lado. como Es lógico víctima. también, es lógico. Exactamente, pero hay que hablar mucho por estos programas importantes, decirle a la gente que esta persona, como dijo usted, más tarde o más temprano va a salir a la sociedad y esa persona tiene que ser posible la reinserción, pero para eso tenemos que empezar a trabajar en las cárceles, pero yo lo veo todavía, hay que empezar a trabajar con los niños. Yo soy convencido que hay que trabajar de niños, porque después entran a las cárceles y ya tienen todo, muchas veces... Pero el problema que está dentro ahora de la cárcel, el tema de la abstinencia, porque me gustaría saber qué es lo que piensan hacer dentro de la cárcel para controlar una situación de abstinencia, que es muy difícil. Y con toda esta requisa, esa abstinencia Imagínese. se incrementa porque nosotros estamos incautando, también trabajamos en lo que tiene que ver con los actos de corrupción, de todas las personas que la gente dice, ¿cómo entra la droga? ¿Cómo entran los teléfonos? Bueno, eso es un tema que tenemos que trabajar, en lo interior se ha hecho procedimiento, hace pocos ¿Cómo días. entra? ¿Quién lo entra? ¿Los familiares? Todas las personas que ingresamos a establecimientos somos potenciales personas para entrar, eso, y la corrupción siempre está presente. El otro día se procesó, se formalizó a un operador penitenciario, que es una figura civil dentro del INR, en una cárcel del interior por entrar teléfonos. Es decir, la corrupción puede haber siempre, la diferencia está en la política del INR de combatir a ese funcionario deshonesto. Claro. Obviamente el tema de las adicciones era una de las preguntas que quería hacerles, pero sí. Evidentemente que con técnicos capacitados y con un servicio médico y psicológico adecuado existen las herramientas para poder resolverlo como se resuelve en la población extracarcelaria. El año pasado se había planteado, por ejemplo, un centro de salud de baja complejidad para Concar, justamente después de la muerte de una persona por un problema cardíaco. ¿En qué está eso y si se piensa extrapolar esa posible realidad a todos los centros carcelarios como una forma de tener allí una atención un poco más importante sin necesidad de que tengan que ser trasladados a otros centros asistenciales? Y la otra pregunta tiene que ver con la tuberculosis, que en la población carcelaria es 25 veces más alta que en la población general y está demostrado que en el caso de las personas con tuberculosis en la cárcel son fuente de transmisión fundamentalmente después a los barrios periféricos, ¿no? De donde muchas veces justamente las familias que se acercan son de esa zona. Entonces, me interesa el tema salud, ¿cómo se está manejando? El tema, para contestarle a ella primero, la única solución de combatir las drogas en la sociedad y en especial en la cárcel es trabajando con especialistas, que hasta hoy el trabajo es mínimo. Por eso nuestra preocupación es que hay que trabajar mucho con esos jóvenes y también otro tema es apoyo de la familia. Si las personas salen adelante, es todos los tratamientos que les podemos dar, pero también el apoyo de la familia es fundamental, que hay muchas madres que han caído sus hijos en la droga y después la delincuencia, colaboran con nosotros también. Y referente a lo que dice él, la salud, los prestadores de salud del sistema carcelario es ACE en la zona metropolitana y en Rivera, y sanidad policial en forma transitoria está en el interior. En ACE tiene una policlínica en cada establecimiento de la zona metropolitana. En el caso del establecimiento 4, conocido como Concar, tiene lo que ver, tiene policlínica, hay médico permanente. Sí, pero ACE cubren un 60% a la población carcelaria. Por eso le digo, pero son establecimientos más grandes, zona metropolitana y en Rivera, y se está planificando para continuar en otros establecimientos carcelarios, para llegar a todos sean de ACE con un programa que se llama SAI-PPL. ¿Cuándo va a llegar ACE a todas las cárceles? Y eso va a depender país? de ACE. Y de ACE va a depender también de los recursos económicos que tenga, pero contestándole usted, hay dentro del CONCAR, hay en el conocido módulo 12, hoy tenemos una parte de mental, vamos a decir una sucursal que tiene un hospitalito que tiene el Hospital Vilar de Bo para las personas con problemas mentales y también tiene
para las personas con tuberculosis. También se trabaja mucho. Hoy no es grande la cifra, pero hay todas las personas que son aisladas de los diferentes establecimientos y trasladados a la policlínica que tenemos en Concar y ahí son tratados. Mendoza, ¿quieres una pregunta? Disculpe, se nos va a ir el tiempo, sino que es importante. ¿Qué tipo de presos peligrosos van a ir a esta cárcel de máxima seguridad? Que ya no lo es el penal de libertad, porque hasta el propio Petit dice que no funciona como una cárcel de máxima seguridad el penal de libertad, ¿no? Se necesitan otras características de cárcel para alojar otra característica de presos. Por ejemplo, el narcotráfico, ¿no? No se puede mezclar un narcotraficante pesado con otras cosas. Digo, ¿qué tipo de presos va a alojar esa cárcel y cuál va a ser la función de las microcárceles que anunció el ministro? Exacto. Las microcárceles, en un caso de Florida, son cárceles de las cuales son chicas y fácil el control de la dirección. Usted tiene que hablar de una cárcel como 3.500 internos que tiene Concar, dificulta a veces ese trato personalizado que la llamada, esta microcárcel, tiene un trato más personalizado y el interno es una persona y no pasa a ser un número. Bien. Y en el caso ¿De cuántas estamos hablando? ¿Cuántas microcárceles se está pensando construir? Se está pensando principalmente aquellos donde hoy funcionan las cárceles en las jefaturas. Tenemos 4 cárceles que funcionan en las jefaturas. ¿Y con Cárcel Central qué va a pasar? Le voy a contar. El edificio del año 1860 y algo, el caso de Tacuarembó 33, y Flores y Artigas funcionan en un edificio de 150 años. La Cárcel Central, hace ya varios meses después del caso conocido como Moravito, fue clausurado. Esa cárcel, el antiguo edificio está clausurado. Y usted me preguntó, esa cárcel de máxima seguridad que se está planificando, pero todavía no está decidida, es una cárcel donde se alojarían a los internos con más peligrosidad. La peligrosidad es de varios puntos de vista, hay que hacer un estudio de seguridad, del delito que hizo, antecedente, capacidad de corromper, es decir, hay varios factores que llevan que una persona, ¿dónde se ubica? Cada persona que entra al sistema carcelario entra a un centro de ingreso, diagnóstico de derivación que queda en Punta de Rieles. Ahí se hace un estudio multidisciplinario y se designa la cárcel que va a ir dentro del 26 centro carcelario, teniendo en cuenta que la cárcel tiene que ser para la profilaxis del delito. Hay que darle seguridad, pero hay que pensar que esa persona, usted tiene que trabajar para que se rehabilite. Sí, pues la primera consulta es ¿qué es la peligrosidad? Porque uno tiene en el circuito Concar, Canelones, Punta de Rieles, un montón de jóvenes que tal vez están allí por delitos menores, pero que son adictos, que no tienen educación, que son una bomba de tiempo, ¿no? Por su comportamiento en cárcel. Pero por otro lado tiene el penal de libertad, donde hay realmente pesos pesados, como así se les dice, pero que su comportamiento no es tan malo. Que tiene más códigos. Exacto. Esa es la palabra. ¿Cuál es el peligroso? Justamente, son dos tipos peligrosos. Uno tiene el peligro de sí mismo, problema de convivencia más bien. Los jóvenes no es que sean peligrosos, tienen problema de convivencia y la droga los lleva a no tener límites. Esa es la palabra. Pasa a la sociedad, muchos jóvenes no tienen límites, por eso hay que trabajar. Y los internos, con más experiencia, con más causas, ya más centrados en la delincuencia, tienen otros códigos. A veces el problema de código, a veces es el tema. Los jóvenes tienen otro tipo de convivencia y ahí está el tema. Estamos hablando, cuando usted dijo, las personas estas que de muerte violenta y homicidio fueron en Concar, donde están esos jóvenes. Claro. En Libertad es otro tipo de interno, con más delitos más graves, con más antecedentes, pero todavía con ciertos códigos. ¿Los reclusos tendrían que ser productivos para el país estando dentro de la cárcel? Sí, o sea, me refiero a hacer trabajos, cultivos, autoabastecerse y en eso capacitar. ¿En eso qué se está? El tema es inculcarle el hábito del trabajo que le falta a la juventud principalmente. Hay muchas chacras que a veces no se ve, sería bueno que vieran las chacras que tenemos en todos los departamentos con una producción muy grande y de a poco nosotros tenemos que ser autosustentables y que el interno plante y que la comida que vamos a decir que aporte a la olla, que es importante para que se sustenta, pero le digo, el hábito al trabajo, que es una cosa que estamos trabajando que le falta a muchos jóvenes. Mendoza, en el marco de la pandemia hay un plan de contingencia en el caso de que algún recluso se contagie de COVID-19, ¿a dónde irían? Sí. Nosotros hicimos un plan, protocolo muy importante con ACE y Sanidad Policial, el cual ha dado resultados hasta el momento buenos, teniendo en cuenta que no ha habido ningún caso positivo. Se han hecho hasta el momento 148 hisopados en todas las cárceles que ha dado resultado negativo, pero para eso nosotros hicimos una serie
de una serie de medidas. En el caso de las visitas se restringió a una persona por interno, limpieza, todo uso tapaboca, bueno, muchas medidas en todas las cárceles, que hoy Uruguay es las únicas cárceles, las uruguayas, en la región que no ha entrado el COVID-19. Eso es un trabajo de todos, de funcionarios, internos y familia. Pero en caso de contagio, perdón, en caso de contagio, en caso de contagio está previsto en el protocolo, en cada establecimiento hay lugares de aislamiento, inclusive. Cárcel Central no, que está ahora, dice que usted que está cerrada. Cárcel Central no está habilitada. No va a estar habilitada para eso tampoco. Por ahora no. ¿Y qué van a hacer con la Cárcel Central? No saben. Y la Cárcel Central por ahora está... No, la Cárcel Central en su época, yo fui director en el año 2004 y 2005, la Cárcel Central tiene la historia de Cárcel VIP, pero es una cárcel que hoy no tiene las condiciones para los tratamientos y rehabilitación de las personas, solo alojamiento. Es una cárcel en el medio del centro, en el medio, llena de hormigón, y qué actividades usted va a hacer. No, lo tiene encerrado, por eso no tiene las condiciones que precisa el INR. Hoy el INR tiene que apostar al campo, a trabajar la tierra, a que el interno se gane su verdura, su hortaliza para colaborar a la olla y que no espere que le venga de arriba. ¿Y ya está pronto ese modelo de sistema penitenciario? Hay muchas chacras, sí señora, hay muchas chacras. No, pero el modelo en general que ustedes planifican para estos años de gobierno. Estamos planificando, hace 3 meses y medio que estamos planificando con el ministro, hoy vamos a dar cuenta al Parlamento, y es que el interno estudie y trabaja, y tratar de trabajar en el tratamiento a las adicciones y salud mental. Esos son los ejes. Pero teniendo gente en una celda, encerrado, con el ocio y pensando en cosas raras, vamos a sacar a un joven, a una persona peor de lo que entró. Por eso la única manera es el hábito al trabajo. Por haber venido a visitarnos hoy, Luis, y gracias. Vamos a repetir en cualquier momento. Bueno, puede ir. Gracias. Muy bien, es un tema extenso, complejo. Bueno, pero en definitiva la importancia de ponerle pienso y trabajo a esto. Y hay ideas interesantes, ¿no? Sí. Que bueno, habrá que ver si se pueden consolidar. A ver si se pueden concretar. Claro. Por eso yo digo, él dijo, ¿no?, que lo que plantea la LUC, por ejemplo, daría la sensación que algunos de los artículos es un contrasentido contra lo que se quiere lograr, que es descomprimir el sistema carcelario. Pero los bueno, problemas siempre tienen que ir de la mano de soluciones. Absolutamente, pero lo que hay que descomprimir hay miedo a que haya más presos. O sea, las plazas más seguras en el mundo son las plazas... Los delincuentes tienen que estar presos, no tienen que estar sueltos. Es lo mismo que los enfermos. Si estás enfermo, tienes que estar en un hospital. Pero tienen que estar en condiciones de vos. rehabilitación, Claro. porque si no, devolvés Claro. el 65%. Reincidencia un 65%. Sí. ¿Ese reincidente sale rehabilitado? Claro, pero No sale la rehabilitado. solución no es, Por no es algo liberar reincide, presos. ¿no? Pero Por la eso. solución no es liberar presos. No, ya se hizo y no funcionó. No, el tema, yo creo que no solamente en este gobierno, sino también en los anteriores, se ha apelado a la convivencia y la educación como factor importante para la seguridad pública. El tema es que tampoco nadie ha hecho un cambio estructural en ese sentido. Porque lo que hablamos recién, a la población le indigna y le molesta que se invierta en presos, en cárceles, porque quieren que se pudran en la cárcel. Es así. Los cambios Entienden llevan que- tiempo. sí. Los No, y cambios qué importante llevan es que tiempo. se esté trabajando también en la corrupción, ¿no? Porque todos esos celulares que entran, la droga que entran, que se trabaje en los casos de corrupción dentro del sistema carcelario, que se trabaje en la selección de las personas que van a trabajar ahí, de su formación, como decía, es bien importante también. No, y el trabajo en la sociedad también, porque ¿qué ocurre? Tú puedes rehabilitar a ese preso, esa cifra puede bajar de 65 al 10, pero si ese preso sale y vuelve a un contexto social, Claro. digo, que no lo favorece, por más que salga rehabilitado, se va a volver a la misma. Entonces, Y esto el es una mercado cadena, también, ¿no? que tomen Por presos. eso. Vos te viene a trabajar una persona que estuvo 5 años en el CONCAR, es difícil, es difícil. Bueno, muy bien. Hasta acá el capítulo Presos, situación de las presos, cárceles. Ya cárceles. seguiremos hablando cuando vaya avanzando. Justamente el lunes estas vamos a ideas. abordar el tema de drogas Sí. acá en Buen Día, que es bien importante y tiene que ver con todo esto.